ya se irán conectando. ¿Saben si están todos en el grupo o hace falta que envíe por privado la invitación? Están todos, creo. Bueno, No, seguimos. creo que están todos. Sí, van a ir integrándose, supongo. Seguimos porque si no se nos va a cortar rápido. Quedamos en flexibilidad. Lo último que hablamos era de hormonas, era lo que les había dicho de los beneficios. A ver, entendamos de que esto es un pantallazo y que volvemos a lo mismo, si uno se pone a investigar o a leer, va a entrar en un mundo cada vez más complejo y cada vez más detallista, por decirlo de alguna manera, de todo este proceso. Obviamente que lo importante es que ustedes puedan entender de manera general, tal vez no saberse el nombre de las hormonas, pero sí entender de los cambios y de los beneficios que hay que aparecen. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí, profe. sí se puede. Sí, se ve. Bueno, sigo explicando entonces. Otra de las cuestiones es que habla de la mejora de la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad del músculo de estirarse y de volver a su estado de reposo, pero así también hablamos de la movilidad articular. La movilidad articular es la amplitud o el movimiento que realiza la articulación. Cuanto mayor estimulación a nivel de la articulación hay en la actividad física, mejor va a ser el rendimiento y mejor va a ser el movimiento que tenga la articulación. ¿Esto qué quiere decir? Para explicar fácilmente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes tienen que pensar a la articulación como si fuera, acá tenemos las articulaciones, tienen que pensar a la articulación como ensamble, engranajes, y piensen en una bicicleta, por ejemplo, o piensen en un auto. ¿Qué pasa si este auto o esta bicicleta no funciona por mucho tiempo? Está estacionada bajo la lluvia, o no sé, en situaciones de no movimiento. Probablemente se oxide, probablemente funcione no de la mejor manera. Lo mismo tienen que pensar con sus articulaciones. Si a las articulaciones no le damos uso, se atrofian. Pero si a las articulaciones les damos uso y las estimulamos para que justamente mejoren su movilidad, o sea, las estiramos, aumentamos su rango de movimiento, estas articulaciones lo que hacen es como aceitarse. Ustedes hoy vamos a ver en la clase de anatomía, mañana, perdón, vamos a ver en la clase de anatomía lo que tenga que ver con el líquido sinovial, por ejemplo, que funciona, se libera este líquido sinovial y mejora, ¿sí?, la movilidad de las articulaciones. Todo esto a partir del movimiento. Entonces, no solamente que este músculo al estimularse con el movimiento se relaja y se contrae y se hace más fuerte, sino que también va a mejorar su elasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que mejora la capacidad de contraerse y relajarse. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, aquellas personas que no tengan una buena actividad física o un buen movimiento, sus músculos también van a estar atrofiados, como que van a estar duros, esas sensaciones de los músculos. Piensen a los músculos como algo que están duros. Y ahí la veo a Florencia que se está moviendo. Piensen ustedes en la sensación esa cuando se van de viaje mucho tiempo. Parece que el cuerpo se queda todo como trabado, ¿no? Es esa sensación de dureza, realmente es esa sensación de dureza. Al momento de empezar a moverse, empezar a estimularlo, como que se modifica y se vuelve como todo más liviano, más movible. Entonces son estos los beneficios. Aumenta la masa muscular y mejora la postura corporal.
la masa muscular es lo que hablábamos de que el cuerpo entiende que se tiene que volver más fuerte, entonces lo que hace es generar más fibras. Realmente se hace más fuerte. Y mejora la postura corporal, que la postura corporal no solamente tiene que ver con la cuestión de fuerza, porque la fuerza hace que uno logre tener una mejor postura corporal, sino también a nivel psicológico. Recuerden de que si yo hago actividad física me siento mejor y inevitablemente eso va a repercutir en la postura corporal. La postura corporal, nuestro cuerpo habla de cómo nos sentimos. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que está muy cansada, que está agotada, la vemos así, en esa sensación de depresión. En cambio, aquella persona activa, aquella persona con ganas, aquella persona que se mueve, tiene otro registro de su bienestar y de cómo se siente y repercute en su postura corporal. Promueve la inmunidad, que era lo que habíamos dicho, inmunidad en cuanto a enfermedades, o sea, me vuelvo mucho más resistente a todo tipo de enfermedades, virus, bacterias que estén dando vuelta. O voy a enfrentar la enfermedad una vez que la tenga desde otro lugar, o sea, no solamente se previene, sino que en el momento en que yo tenga la enfermedad, también la actividad física funciona como una ayuda para mejorar. Volvemos a lo mismo, muchas de las cuestiones de enfermedad tienen que ver con lo psicológico, es más, la mayoría o más de un 80%, tienen que ver con cuestiones psicológicas. Obviamente no las podemos controlar a todas, hay un montón de cuestiones que juegan, que no es que porque sean psicológicas tenemos nosotros la responsabilidad y todo lo demás, ¿no? Pero sí, si esta persona se siente bien, va a enfrentar la enfermedad desde otro lugar. El proceso para enfrentar la enfermedad es otro. Bien, reduce el sobrepeso y mejora la digestión, era lo que habíamos hablado hoy, de que no es que reduce el sobrepeso, sí lo que se produce o lo que deberíamos buscar en la actividad física es controlar, buscar el equilibrio y transformar la masa grasa en masa muscular. Que haya esta transformación de un tejido a otro tejido, de tejido adiposo a tejido muscular, de volverse más fuerte. Pero bueno, sí o sí tiene que ir acompañado de una dieta equilibrada, o sea, dieta entendiendo no a reducción de calorías solamente, sino a lo que tenga que ver con una buena alimentación, con una alimentación saludable, con una alimentación ordenada. El descanso también juega un papel fundamental, tanto en la actividad física, en la vida, en la reducción de peso, son un montón de cosas, los factores, el entorno también. Mejora la digestión, esto también está bueno, entender de que no solamente es una cuestión de a nivel cardíaco o a nivel respiratorio, sino que el hecho de hacer actividad física también mejora otros sistemas como el sistema digestivo. Y bueno, en cuanto a diabetes y ACV ya lo habíamos hablado, de que el ACV, recuerden de que está relacionado con lo cardíaco, ¿sí? Con obstrucciones cardíacas, con infartos, accidente cerebrovascular, es el término de ACV, que está relacionado con estos coágulos que hablábamos antes, ¿sí? Que producen obstrucciones y de esta manera se produce, ¿sí? El ACV. Y la diabetes, que es la enfermedad del exceso, ¿sí? de azúcar en sangre, los niveles de glucemia. Obviamente que naturalmente todos necesitamos de la glucemia, esto nos aportan los alimentos, el problema es el exceso. Hay muchas veces que es por una cuestión genética, hay otras pues muchas veces puede ser por una mala alimentación, por un mal estilo de vida, o no sé si mal estilo de vida, pero sí un estilo de vida que no vaya acorde a todos estos beneficios que hablamos, que terminan o desencadenan en la enfermedad.
La actividad física lo que hace es regular la glucemia, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos actividad física vamos a necesitar de esta glucemia, entonces se produce un desgaste de la cantidad, pero también va a mejorar, y esto por ahí un poco más complejo, a los receptores a nivel químico de encargados, o que están, sí, encargados de llevar la información de que mi músculo necesita azúcar, porque es así, el músculo es el que necesita este azúcar, necesita energía, entonces los receptores que llevan la información de un lado al otro se vuelven mucho más susceptibles a la actividad física, entonces es como que están todo el tiempo diciendo al cuerpo, hey, el cuerpo necesita gastar más, entonces hay como un mayor consumo de azúcar, aumento del consumo de la glucemia, que mejora este aumento o este exceso del nivel de glucemia en sangre. Entonces, la actividad física funciona regulando los niveles de azúcar en sangre. Bien, entendamos de que, así como veníamos hablando, las clases anteriores, y lo volvemos a recalcar, la actividad física es importante en todas las edades, a lo largo de toda la vida y en todas las situaciones, o la mayoría de las situaciones. Tener en cuenta, y esto que quede en claro, que no todo es para todos, ¿bien? No todos los tipos de actividad física, no todos los tipos de ejercicio, no todos los tipos de movimiento es igual para todos. Por eso es importante conocer a quien tengo enfrente, la edad, sobre todo la edad, qué necesita esa persona, cuál es su estilo de vida, cuál sería el mejor estímulo que podría llegar a recibir, pensar qué hizo antes esa persona, porque por ejemplo, no es lo mismo una persona de 30 años que fue toda su vida activa y de que hizo deporte y practicó deporte y demás, que tiene una experiencia motriz diferente, que comience a correr, a una persona que nunca hizo nada en su vida o que hizo solamente lo mínimo como educación física 2 veces por semana, comience a correr. No digo que no puedan, va a ser distinto. El abordaje debería ser y la progresión debería ser diferente. Entonces, volvemos a lo mismo de que la actividad física tendría que ser parte esencial de nuestra vida. Tratemos de salirnos de esta idea de que actividad física es solamente aquella actividad planificada o aquel deporte o aquello que tiene un objetivo. Recuerden de que eso es ejercicio. Cuando hablamos de actividad física hablamos de movimiento y lo ideal sería tener una vida activa, una vida en movimiento. Nuestro cuerpo está hecho para moverse, nuestro cuerpo está preparado para moverse. Siempre en búsqueda del equilibrio y sobre todo prestar atención a lo que nos pide el cuerpo. Si hay exceso, el cuerpo pide descanso. Si hay exceso de descanso, el cuerpo pide movimiento. Mejora la sensación de bienestar, mejora la salud mental, tener un mejor estado físico. Entonces, entendamos de que no solamente es una cuestión de que se hace más fuerte a nivel físico el cuerpo, que generamos, que funciona el mejoramiento, mejora la circulación y el funcionamiento de cada uno de los sistemas, sino que también entendamos que es a nivel psicológico, a nivel mental, los beneficios de esa sensación de sentirme bien, de sentirme fuerte, de sentirme apto para enfrentar cualquier situación de mi vida. No es lo mismo si realizo actividad física, estoy en constante movimiento y tengo que ir a correr el colectivo. Si yo ya de entrada me empiezo a poner límite, no, porque yo me canso muy rápido, porque yo estoy muy gordo, porque me duele la rodilla, porque me duele la espalda, porque me duele la cintura, obviamente que la predisposición a solucionar ese problema de correr el colectivo es diferente. Entonces, eso es lo que deberíamos buscar siempre al momento de hacer actividad física. Que mi situación de vida cotidiana mejore. Recomendaciones básicas. Bien, acá no solamente hablamos de lo que es actividad física, sino lo que acompaña a la actividad física. Y en esto vamos a hablar de la alimentación, o sea, los nutrientes, lo que ingerimos
va a ser mi nafta, mi combustible. Entonces, según lo que yo ingiera, va a ser también lo que me aporta mi organismo. O sea, si yo consumo alimentos de baja cantidad o calidad de nutrientes, y obviamente el rendimiento, piensa en una pavada, tengo un auto, no es lo mismo tal vez ponerle Infinia que ponerle nafta común, o no ponerle nafta, ponerle cualquier otro combustible. Obviamente, ¿cómo va a funcionar el motor? Funciona diferente. Entonces, eso también tener en cuenta de que es muy importante. El agua y la hidratación son fundamentales en cualquier forma de vida, estilo de vida. El agua es nuestra fuente. Nosotros sin el agua nos morimos. No podemos vivir sin comida un buen tiempo, pero no sin agua. El agua es lo indispensable para poder vivir, y no es Coca-Cola, no es mate, no es tereré, es agua. Obviamente que hidratarse es parte, ¿no?, de cualquier infusión, pero lo más importante es tomar agua. Y otra de las cuestiones, fíjense ahí, que se recalca es esto de tomar medidas para evitar lesiones. ¿Qué significa esto de tomar medidas para evitar lesiones? Conocer qué actividad voy a realizar y cuáles son los riesgos de esa actividad. Por ejemplo, CrossFit, por ejemplo, un deporte, por ejemplo, cualquier movimiento, cualquier ejercicio que haga, conocer cuáles son los riesgos y tratar de tomar medidas para evitar los riesgos. Pensemos en una persona que sale a caminar. ¿Cuál es el riesgo de la persona que sale a caminar? Una persona que está bien y demás. Y depende de la temperatura, se hace mucho calor y probablemente se va a deshidratar. Entonces, bueno, no, hidratarse antes, durante y después. Por ejemplo, el impacto que tienen las articulaciones, los huesos y demás, no es el mismo con un calzado que con otro. Entonces, un buen calzado para poder caminar. Al salir a caminar se puede rozar las piernas, tener una buena calza o una buena ropa o una ropa que me proteja. Sí, los horarios del sol, por ejemplo, tener en cuenta. O sea, si sabemos que salimos a caminar a las 12 del mediodía, y sí, los rayos del sol son diferentes en ese horario que en otro. Todas esas cuestiones son importantes a tener en cuenta para evitar lesiones. Entonces, prestar atención a cuáles son los riesgos y qué podemos hacer para que no nos lastimemos. Reduce el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, ACV, era lo que hablábamos antes, en cuanto a que mejora el sistema. Recuerden de estas placas en las arterias, ¿sí?, que se van acumulando y hace que se reduzca el diámetro de mi manguera, por decirlo, de mi arteria. Y esto lo que provoca es coágulos, y estos coágulos son los que no pueden producir este accidente cerebrovascular. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que se hace con estas arterias tapadas, porque son arterias tapadas, se ponen stents que amplían el tamaño o el diámetro de la arteria. Recuerden de que también, como todo, piensan en el auto, piensan en cualquier sistema mecánico, si no se usa, se pierde, se desgasta. Entonces esta manguera, al tener poca estimulación, lo que hace es que, esta arteria, al tener poca estimulación, lo que hace es que se atrofie también. Pero en cambio, si está en permanente estimulación, obviamente que las paredes, que son elásticas, se van a estimular y funcionan desde otro lugar. Ayuda a reducir la presión arterial, es esto que venimos hablando. Mejora el equilibrio, ¿sí?, del colesterol, que el colesterol está relacionado, o sea, son estas placas que yo les digo, que se van a acumular en las paredes de las arterias, y al mejorar el funcionamiento, al mejorar este concepto o esta información que recibe el cuerpo de utilización y desecho, provoca que todas estas placas que se pueden llegar a acumular se eliminen de manera mucho más fácil, rápida, y que no se acumule. Igualmente el colesterol no solamente tiene que ver con la actividad física, va a reducir y mejorar el equilibrio.
pero tiene que ver con alimentación, tiene que ver con los estilos de vida, tiene que ver con lo que consumimos. Ayuda a tratar de reducir el dolor causado por la osteoartritis, era esto que veníamos hablando, ¿sí? Relacionado con la enfermedad de los huesos. Osteo tiene que ver con huesos, artritis tiene que ver con lo relacionado con las articulaciones, entonces esta enfermedad, ¿sí? Nos va a permitir, o sea, si yo ya tengo, prevenir, si no la tengo, y en caso de tenerla, reducir la velocidad en la que se produce, ahí se previene y retrasa el progreso, previene y retrasa la osteoporosis, lo que está relacionado principalmente con este desgaste en realidad es un desgaste mayor que el desgaste normal o común del hueso, de que se va a desgastar todo el tiempo, o sea, eso también entender, nuestro organismo, una vez que termina nuestra etapa de desarrollo, entra en una etapa de degradación y envejecimiento, todo, como todo en la vida, ¿bien? Hay un momento de aumento, de crecimiento, y después va a haber un momento de descenso. Obviamente que con la actividad física lo que provocamos es que esta curva de descenso, de envejecimiento, no se dé de manera tan abrupta, sea gradual y que trate de mantenerse en el mejor estado posible. Imagínense, entonces crecemos, nos desarrollamos, nos hacemos fuertes hasta por lo menos 25 años, y a partir de los 24, 25 años comienza el proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo natural. Entonces, sea o que no tenga la enfermedad, a través de la actividad física, a través del movimiento, lo que provoca es que esta curva no se caiga rápidamente, sino que sea un descenso gradual. Bueno, hablamos de lo que tenga que ver con la degeneración ósea de la vida adulta, lo óseo es relacionado con los huesos, aumenta la densidad mineral ósea en los niños y ayuda a mantener la fortaleza ósea en los adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que porque el niño es niño y está en etapa de desarrollo, tenga huesos fuertes naturalmente. Necesita el niño y el adolescente de estimulación, hablamos de movimiento, necesita una buena alimentación para que esos huesos crezcan sanos, crezcan fuertes y al momento de la vida o a lo largo de toda la vida puedan soportar las diferentes cargas y presiones. También nos protege de los cánceres, ¿sí? En cuanto a cáncer de colon, el cáncer de mama en las mujeres, prevenir, y una vez que tengo, también ayuda a enfrentar a las enfermedades, cáncer de pulmón, cáncer de endometrio, controla y previene la diabetes, que era lo que ya habíamos hablado, bueno, controla los niveles de azúcar en sangre, que también ya habíamos hablado. Previene y trata enfermedades mentales, esto que hablábamos de la depresión, cómo nos ayuda a prevenir depresiones y a salir de estados depresivos. La actividad física para muchos es un sentido de la vida, o sea, esto de se levantan para moverse, más allá del trabajo, más allá de la familia, más allá de un montón de cuestiones, moverse, mejorar día a día, además, es una manera de vivir y que hace que yo tenga otra predisposición a la vida en general, porque cuando no tengo un sentido de vida, cuando mi trabajo es un bajón, cuando mis relaciones o mi vida es un bajón, obviamente que mi predisposición va a ser otra y mi sentido de la vida es otro. Entonces, en la actividad física puedo encontrar una razón para vivir. Bueno, efectivo tratamiento de la depresión, recuerden esto de la liberación de sustancias químicas, de las hormonas, cómo cambia, o sea, la depresión está relacionada con esta alteración química, esta alteración de las hormonas, que se producen alteraciones en los niveles de una y otras hormonas entendamos como sustancias químicas que son encargadas de no transmitir información, porque eso se encargan las neuronas,
pero sí son encargadas de habilitar procesos a nivel general en todo el organismo. O sea, por ejemplo, nuestro sistema digestivo está regulado por las hormonas, nuestro sistema cardíaco está regulado por las hormonas, que a su vez es el sistema nervioso, digamos, que libera y controla esta liberación de hormonas. ¿Sí? Sustancias químicas que van avisando de acuerdo a las diferentes al estado del cuerpo en general. O sea, si tengo frío, se produce una liberación de cierta hormona, y a partir de ahí se producen otros procesos que hacen de que si tengo frío hay una vasoconstricción, entonces se conserva el calor, bien, o sea, se producen un montón de procesos a partir de que tenemos sensores que detectan el estado de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro cuerpo se mueve, está activo, además, nuestro sistema o nuestro bienestar general es otro. Todo lo que está relacionado con la ansiedad, la fobia, los ataques de pánico o estrés, también van a mejorar y también funcionan como barreras a todo este tipo de enfermedades. Mejora la función cerebral en niños y adultos mayores. Otra de las cuestiones, y que cada vez se estudia más y se sabe más, es que si yo, por ejemplo, necesito estudiar, lo mejor que puedo hacer antes es moverme un poco, ya que me va a producir nuevamente liberación de hormonas beneficiosas que hacen de que nuestro sistema funcione, nuestro cerebro capte información mucho más, de manera más efectiva y óptima, que si ese cerebro está dormido. O sea, entendamos esto, el movimiento despierta al cuerpo, el movimiento despierta al cerebro. Y si bien es cierto que nosotros nos movemos gracias al sistema nervioso, muchas veces no tenemos ganas, y lo que tenemos que hacer, porque nuestro sistema funciona ahorrando energía en ese estado de quietud, de reposo y demás, es hacerlo igual, a pesar de esa sensación de no tener ganas. Justamente para mandar esa información al cerebro y decirle, no, necesitas trabajar, necesitas moverte, necesitas activarte y funcionar de otra manera. Que eso es muy importante. Y bueno, hay en países donde los niños realizan actividad física antes de ingresar a la escuela, o ingresan a la escuela y una de las primeras cosas que hacen es actividad física. Por ejemplo, también eso está bueno entender, y como que cada vez hay más, y si bien todavía en Posadas, en Misiones no hay tanto, cada vez se va a escuchar un poco más, de que todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con lo laboral o con el rendimiento de los empleados en una empresa, además, si este empleado está físicamente activo, se mueve y le va a permitir a la empresa tener un empleado que funciona mejor, un empleado que no se enferma tanto, un empleado mucho más eficiente y eficaz. Entonces, pedirle, si yo lo que busco es mejorar mi rendimiento, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, obviamente que ser más fuerte, moverme y demás, me va a permitir funcionar mejor. Bien, acá tenemos dos tablitas, uno habla de los beneficios y otro es, no de los beneficios, de aquello que aumenta y aquello que se reduce, como por ejemplo aumenta a nivel funcional, se activa el cerebro, mayor transmisión de impulsos, la sensación es otra, mejora la memoria, a nivel cerebral se produce ¿sí? Esta mejora de conexiones neuronales, esta capacidad de absorber información, la capacidad de reacción también, la eficiencia en el trabajo, el autocontrol, la autoestima, la imagen corporal, la satisfacción sexual, reduce la ansiedad, el bajo estado de ánimo, los dolores en general, la hostilidad, el consumo de drogas, alcohol y fármacos, el absentismo laboral, que es la ausencia laboral. Esto de reduce el consumo de alcohol, drogas y fármacos, depende, volvemos a lo mismo, no es que porque haga actividad física no tomo alcohol, no consumo tabaco, no consumo drogas, pero sí pasa mucho de que el registro de una buena actividad física, una vida activa además, me permite a mí
cuidarme, y una de las cosas de cuidarme o tener esta conciencia de bienestar es reducir todo aquello que me hace mal. Bien, habíamos hablado del peso, ¿sí? De controlar el peso, de mantener un peso saludable, y acá, fíjense esto de la combinación de la dieta con la actividad física, es lo que me va a permitir, ¿sí? Bajar de peso, pero están las dos cosas presentes. Y otra de las cosas también de tener en cuenta es que al momento de hacer actividad física, no solamente en el momento que hago actividad física, sino que si hago actividad física mejora mi metabolismo, mejora mi desgaste de energía a nivel, a lo largo de todo el día. Entonces, eso también está bueno. Y en los niños, obviamente que acá es súper importante entender de que son los pequeños que están en estado de crecimiento, en estado de fortalecimiento, de que todo lo que vivan esos niños va a impactar a lo largo de la vida, toda la manera en la que se alimentan, la manera en la que viven, el estrés en el que viven, la actividad que hagan, va a impactar en todo su desarrollo. Entonces, si nosotros tenemos niños activos, vamos a tener niños con un mejor peso, con una mejor autoestima, con un mejor sí, estado emocional, huesos fuertes, a nivel social también mejora, y con cuestiones de bienestar y demás muchísimo más controlados. Bueno, también en cuanto a los procesos cognitivos, los beneficios físicos, las relaciones personales, la obesidad y a nivel psicológico. Esto por ahí me gustaría acá detenerme de comprender de los grandes beneficios de realizar movimiento en estos niños. O sea, estos niños, a partir de ser niños activos, van a tener procesos cognitivos entendamos procesamiento de la información, memoria y demás, muchísimo más óptimos. Van a poder desenvolverse, resolver problemas o diferentes situaciones teóricas, cognitivas, mucho más rápido. Tienen un cerebro que funciona diferente, más activo además. Bien, y ahí estaban los videos de recomendación, si alguno tiene ganas de ver. Bueno, preguntas, dudas que no entendieron. No, muy cortito el tema. Fácil. Sí, Profe, sí, la capa que usted decía de la arteria, ¿la capa esa se toma como grasa también? ¿El colesterol sería? no es solamente grasa. Por eso si yo te digo que es solamente grasa, no es solamente grasa, porque por ejemplo, placas de ateroma se llaman. El tabaco, son desechos que se acumulan. El tabaco también produce estas placas, entonces a partir de... Ok. Queda grabada igual la clase. Estas placas entonces se van acumulando, el tabaco también produce que estos desechos se queden pegados en las arterias y reduce. Entonces no es solamente grasa, no es colesterol solamente. Son desechos que se van acumulando, diferentes Bueno. desechos. ¿Alguna otra pregunta de lo que estuvimos hablando ahora, de lo que tienen que rendir, de lo que vienen rindiendo, de lo que les falta que no sea el tema? Este sería el último tema, ¿no? Antes del examen final. Sí. El último que entra en el examen. Ah, bueno. Sí. Dentro de todo, fundamentos generales no tiene tantas cuestiones técnicas tan complicadas. Lo ideal es que ustedes puedan internalizar todos estos fundamentos para fundamentar sobre todo el movimiento y la educación física en la vida de las personas. Tener en claro para qué tanto movimiento, para qué tanto deporte, para qué tanta actividad física. Si no entendemos eso, no podemos seguir avanzando, y a partir de ahí, bueno,
entender la importancia del profe de educación física en la vida. Profe, Sí, tengo otra pregunta, pero esta o sea, no tiene que ver con su tema. ok. ¿Viste? O sea, no sé si usted se enteró que había que entregar ¿cómo se dice? Una constancia del título. Ah, ¿de qué? ¿El Y yo secundario? claro, claro, sí. Lo que yo no sé es que si hay que entregar personalmente o se puede mandar a un familiar a entregar eso. Yo creo que un familiar puede. Ah, bueno, esa no era. Por ahí algún compañero que haya entregado, creo que lo puede entregar un familiar sin problemas, porque no es una cuestión, no es un trámite personal. Pero no sé si a alguno le pasó que pueda ayudarle a Emanuel. No, yo no fui todavía, así que ni idea. Lo único que decía es que hay que hacer de manera presencial, nomás hay que entregar esos papeles que pidieron. Que mandaron como un mensaje grupal, sería de difusión, y decía que teníamos que mandar de forma presencial, no aclaraba si Personal. tenía que ser personalmente o si podía entregar a alguien más. Ok. Yo creo que sí, Ah, bueno, bueno. Emanuel, porque no tenés que poner una firma ni nada de eso. Pero cualquier cosa, me puedo preguntar y cualquier cosa les aviso. Bueno, gracias, gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna otra duda, si está todo claro, si se volvieron estudiantes súper eficaces y eficientes, vamos a terminar ahora, ya estamos a 2 minutos. Bueno, lo de las Y preguntas, entonces, ¿las subimos al final o no? sí, la Ah, idea, bueno, la verdad es que pensé que íbamos a dar mucho más tiempo y alcanzó el tiempo justo, así que si sí. pueden subirlas, mejor, para que les Bueno, ayude a otros compañeros. ah, Bueno, nos vemos, estamos hablando y nada, a moverse un poco. Dale, Profe, nos vemos, profe, chao. nos vemos. Chao, chao, chao. profe. Gracias.